Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros repasando el estudio del libro de esta semana. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos repasando el capítulo número 5, que lleva como título: Tenemos que obedecer a Dios como gobernante. Este capítulo está basado en Hechos, del capítulo 5, versículo 12, al capítulo 6, versículo 7. Comencemos con el estudio. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 16 al 22. La primera pregunta del estudio de hoy, la número 16, aún está bajo el subtema de la semana anterior, titulado No podrán hacer que fracasen. La pregunta del párrafo 16, dice así: ¿De qué manera demostraron los apóstoles que estaban decididos a dar un testimonio completo? ¿Cómo seguimos hoy el método de predicación de los apóstoles? Vamos con la respuesta. Como vemos en Hechos, capítulo 5, versículo 42, donde leemos: Todos los días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas noticias acerca del Cristo Jesús, en el templo y de casa en casa. Los apóstoles demostraron mucha valentía y siguieron esas instrucciones, sin ningún temor, ya que estaban decididos a no dejar de hablar con todas las personas, en sus casas o en las plazas, y de esta forma, consiguieron que muchas personas de Jerusalén conociesen las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Hoy en día, los testigos de Jehová seguimos haciendo la predicación de casa en casa, igual que los apóstoles. Lo que ha supuesto una seña de identidad hacia nosotros. De igual manera que los apóstoles, nosotros seguimos dando un testimonio completo, aplicando así las palabras que leemos en Mateo, capítulo 7, versículos del 11 al 14. Sin duda, Jehová continúa bendiciendo esta predicación porque aún hoy en día hay personas que siguen aceptando el mensaje. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. En Hechos, capítulo 5, versículo 42, leemos que Jesús envió a sus discípulos a predicar de casa en casa. Según algunos traductores, la expresión de casa en casa, que Jesús dijo, también se podía aplicar a de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Esto se apoya en Lucas, capítulo 8, versículo 1, donde leemos: Poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Muchas gracias. Entramos en el primer subtema, titulado Se selecciona a ciertos hombres para una tarea necesaria. Este subtema está basado en Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Escuchamos estos versículos, y dicen así: Ahora bien, durante esos días, cuando estaba aumentando el número de discípulos, los judíos de habla griega empezaron a quejarse de los judíos de habla hebrea, porque se estaba pasando por alto a sus viudas en el reparto diario de comida. Así que los 12 reunieron a todos los discípulos y les dijeron: No está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para repartir alimento entre las mesas. Por eso, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, que estén llenos de espíritu y sabiduría, para que los pongamos a cargo de esta tarea necesaria. Pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio relacionado con la palabra. A todos los discípulos les pareció bien lo que dijeron. De modo que eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y Espíritu Santo, así como a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles, y después de orar, ellos les impusieron las manos. Una vez escuchados estos textos, pasamos a la pregunta de los párrafos del 17 al 19, dice así: ¿Qué problema surgió y cómo lo resolvieron los apóstoles? Vamos con la respuesta. Surgió una cierta división entre los hermanos. Muchas familias se habían quedado en Jerusalén para seguir aprendiendo. Estas familias se mantenían gracias a las donaciones de los discípulos de la ciudad. Como vemos en Hechos, capítulo 6, versículo 1.
Esto llevó a favoritismos en el reparto de la comida entre las viudas, favoreciendo a las de lengua hebrea en perjuicio de las de habla griega, a las que muchas veces se les pasaba por alto. Este favoritismo injusto creó mucha división entre los hermanos de la congregación. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. La solución que plantearon los apóstoles, la vemos en Hechos, capítulo 6, versículo 2, donde leemos. Así que los 12 reunieron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios, para repartir alimento entre las mesas. Con este texto, entendemos que los apóstoles estaban muy ocupados atendiendo la gran crecida de la congregación y no tenían tiempo ni era conveniente que dejasen de enseñar la palabra para atender esos repartos. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. Los apóstoles decidieron lo que vemos en Hechos, capítulo 6, versículo 3, donde leemos. Por eso, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, que estén llenos de espíritu y sabiduría, para que los pongamos a cargo de esta tarea necesaria. Era importante elegir a 7 hombres de buena reputación, porque no solo era repartir alimentos, sino que además tenían que manejar el dinero de las donaciones, comprar provisiones y llevar registros de todos esos gastos. Además, los 7 tenían nombres griegos, con lo que las viudas de habla griega se sentían más cómodas. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una cuarta respuesta. Los 7 elegidos asumieron una responsabilidad muy grande, que con seguridad les ocupaba muchísimo tiempo. Pero en ningún momento dejaron de predicar. En Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 10, se nos relata cómo Esteban se llenó de gran favor divino y realizaba milagros. Y por otra parte, a Felipe se le llamó el evangelizador. Esto nos enseña que nosotros, hoy en día aunque estemos muy atareados, siempre podemos organizarnos para predicar. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 20, dice así. ¿Cómo seguimos hoy el modelo de los apóstoles al hacer nombramientos? Vamos con la respuesta. Hoy en día, se sigue el mismo método que usaban los apóstoles. Los hermanos que son recomendados para ser ancianos o siervos ministeriales deben de demostrar en su vida personal que tienen la sabiduría que viene de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9, y después en los versículos 12 y 13, vemos cuáles son las cualidades que han de tener los hermanos que obtendrán estos privilegios. Una vez nombrados, todos ellos han de aplicar lo que vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 27, donde leemos. Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración pura y sin contaminar es esta. Cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha del mundo. Muchas gracias. Entramos ahora en el subtema titulado. La palabra de Dios siguió extendiéndose. Este subtema está basado en Hechos, capítulo 6, versículo 7. Escuchamos este versículo, y dice así. Como resultado, la palabra de Dios siguió extendiéndose, y el número de discípulos siguió aumentando muchísimo en Jerusalén. Y un gran grupo de sacerdotes empezaron a aceptar la fe. Una vez escuchado este texto, vamos con la pregunta de los párrafos 21 y 22, dice así. ¿Cómo sabemos que Jehová estaba bendiciendo a la joven congregación? Vamos ahora con la respuesta. Sabemos que Jehová bendecía a la congregación, porque habían superado una persecución y un problema de división, y además el número de discípulos aumentaba muchísimo en Jerusalén. Hasta el punto de que un gran grupo de sacerdotes aceptaron la fe. Esto lo apoyamos con lo que vemos en Hechos, capítulo 9, versículo 31 donde leemos. Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la congregación entró en un periodo de paz y fue edificada. Y, como andaba en el temor de Jehová y en el consuelo del Espíritu Santo, siguió creciendo. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Todo el progreso de aquella congregación, hoy lo conocemos gracias a que desde siempre,
las congregaciones han informado del progreso y del aumento de discípulos. Cosa que hoy en día seguimos haciendo y que nos llena de gozo y ánimo, al saber que cada vez somos más discípulos. Máxime, cuando el día del fin se está acercando. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 19 al 25 de febrero de 2024. Comenzaremos con el repaso del capítulo 6, titulado Tenemos que obedecer a Dios como gobernante. En este caso, estudiaremos los párrafos del 1 al 8. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.